Ese atrevimiento de coger a una heroína del cine romántico que era entonces, además de otras cosas, Olivia Havilland, además de una excelente actriz y de una familia de actores extraordinaria, representaba un poco un tipo de mujer muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el cine negro. O sea, ya no era ni una rubia perversa, ni siquiera una morena perversa y seductora, carnal, evidente, como podía ser Ava Gardner, que había trabajado con él un poco antes. Era otra cosa, era la personificación de la dulzura, que sin embargo tiene esa capacidad extraordinaria de actriz, una actriz excelente, quizás ha estado demasiado tapada, aunque ha tenido 2 o 3 Oscars, aunque ha sido reconocida, pero quizás ha estado demasiado tapada por su amabilidad aparente o por su romanticismo en algunos papeles, y nos muestra una faceta que no conocíamos de ella o que apenas conocíamos, luego la hemos conocido en otros papeles, la mala. Y hace muy bien la mala. O sea, cuando no vamos a descubrir muchas cosas, pero cuando tiene que ser mala, es mala de verdad, eso está bien. Y a mí hay una cosa inquietante que me gusta mucho en la película, que es sobre el bien y el mal en una misma persona. Más allá de que sean hermanos, más allá de que sean gemelos, cómo habita en nosotros el bien y el mal, cómo somos Jekyll y Mr. Hyde, y cómo siembra esa inquietud. Es lo mismo dar un beso, ¿sabe igual un beso a una mala que a una buena? Pues a lo mejor sí sabe igual. A lo mejor podríamos haber caído en las redes de la mala y no nos tenemos por qué enamorar de la buena. Es una película que, bueno, que da muchos motivos para echarla, porque está muy instalada en lo que era el debate de lo psicoanalítico de la época, ¿no? También. Muy bien, muchas gracias. Beatriz Sartori, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. Gracias. Tengo que decir que Beatriz Sartori está bañada de cinefilia por todas partes, que además escribe maravillosamente bien. Es una de las grandes cinéfilas de este país. Beatriz Sartori desde hace muchos años escribe en El Mundo de cine, tanto de la actualidad nacional como internacional. Yo diría más aún de la internacional que de la nacional. Y además escribe sobre las películas y sobre los actores, los intérpretes, con un lenguaje tan sencillo y tan claro que realmente es un placer leerla. Pero además, insisto, está aquí por su condición de cinefilia, de casi de ultrasur de la cinefilia. Bueno, pues dinos algo de esta película antes de que la vayamos a ver, Beatriz. Yo quería llevar un poquito a Siotmak al diván antes de verla. Me parece estupendo. Dado que hay una pesquisa criminal y también una pesquisa psicoanalítica, yo quería revelar que hay una madre, siempre. Y en el caso de Siotmak, una madre fascinante, Rosa Philippine Blum, con la que estableció no ya la relación edípica que se supone, sino una relación de dependencia patológica. Él fue el primero de sus hijos, luego hubo 3 más. Era su hijo favorito. Ella le crió en un ambiente de cultura y exacerbada. El matrimonio era un desastre. Ella fue la segunda mujer de Ignaz Siotmak y ella vivía en un mundo aparte. Ella llevaba sus pasiones adúlteras a lo más exacerbado. Eran los cotilleos de Dresden más celebrados. Y Siotmak siempre... la imagen de la madre es una imagen invasora en su vida. Entonces... digamos que la heroína de Siotmak es una mujer siempre duplícita. Él refleja las 2 imágenes que tiene de su madre, que es la mujer dragón, la mujer mantis religiosa. Entonces, digamos que a través del espejo, Siotmak lleva al extremo esto con las gemelas. Algo que había hecho antes, porque había usado a María Montez en La Reina de Cobra también, en 2 hermanas, en una isla del Índico. Y bueno, digamos que Siotmak, Tavernier dice que realmente en cuestiones de coherencia esta es la obra maestra de Siotmak en cuanto a sus heroínas. Y bueno, no quiero revelar mucho más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver a través del espejo. El título original es The Dark Mirror, que es más o menos el espejo oscuro o el espejo negro. Quiero decir, comentaba Jiménez Rico, las dificultades de la época para hacer ese tipo de trucaje. Además, Siotmak quería que se abrazaran y que estuvieran juntas. La película, esto lo hizo Eugene Shuftan, que es probablemente el director de fotografía más grande que ha dado la historia del cine. No podía firmarlo, lo firma Milton Krasner, que luego ha sido uno de los grandes fotógrafos también del Scope. Pero podéis hacer una idea de quién era Shuftan, que además inventó un método para hacer todo este tipo de cosas. Él es el fotógrafo del buscavidas. Creo que con esto está bastante aclarado, que es uno de los más grandes directores de fotografía. Y en cuanto a la interpretación de Olivia de Havilland, que yo no sé por qué no tuvo la sensación de que podría haberla hecho con su hermana, que se odiaban, Joan Fontaine y Olivia de Havilland, la protagonista de Rebeca y ella, uno de los grandes críticos del cine norteamericano, probablemente también uno de los más brillantes escritores del siglo XX, James Agee,
James Age, que decíamos nosotros aquí, habló y escribió un maravillas de Olivia de Havilland, del cambio que había a su carrera. Evidentemente para mucha gente seguía siendo Melania en lo que el viento se llevó, pero aquí demuestra el lado oscuro de su carácter de una manera extraordinaria. Y como decía mi querida Bette Davis, decía, cuando hay que ser buena soy buena, pero cuando hay que ser mala soy la mejor. Evidentemente estos papeles de malas son extraordinarios. Creo que es una película que, vista ahora, nos va a revelar muchas cosas. Todos hemos hablado del psicoanálisis, luego volveremos a hablar. Parece como si entonces en Hollywood hubiera una lente especial que retrataba todo este tipo de complejos. Fue un rodaje terrible por todos los problemas técnicos que había y luego porque ese otro genio de actor, que era Thomas Mitchell, estaba borracho todo el santo día y no había manera de hacer tomas con él, y hasta le tenía que pedir al pobre Leo Ayres, que venía todavía como salido de Sin Novedad en el Frente, de la que fue protagonista, oye, equivócate tú un poco para compensar, le decía Siodmak. En cualquier caso, creo que es una película magnífica, un blanco y negro de esos que ustedes a veces dicen, nos gusta mucho el cine en blanco y negro. Bueno, pues este es un blanco y negro con cartas de ciudadanía. Espero que les guste, con todos ustedes, a través del espejo de Robert Siodmak. Aquí estamos, después de haber visto A través del espejo de Robert Siodmak, que hemos salido, nunca mejor dicho, de ese otro espejo. Ahora estamos ante otro nuevo espejo, que es esa cámara donde están ustedes al otro lado. La película, como decíamos al principio, es del año 1946. Y pues, ¿qué pasaba más o menos en el mundo cuando en Hollywood se hacían este tipo de películas que naturalmente tenían un éxito tremendo? Porque esta película se estrenó en Nueva York y fue, como decía antes, la mayor recaudación de la Universal y de la International cuando se fusionan. Pues en el año 46, por ejemplo, Miguel Miura estrenaba El caso de la mujer asesinadita y Jardiel Poncela Agua, aceite y gasolina. No tuvieron mucho éxito, ya saben ustedes que tuvo que esperar mucho Miguel Miura para que se le reconociera su talento. En el año 46, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos establece contacto con la Luna por medio de un radar y naturalmente nadie les responde. El coronel Perón gana las elecciones a la presidencia argentina y la oposición le tacha de antifascista. La Asamblea General de la ONU condena sin un solo voto en contra el régimen de Franco, quien responde diciendo: nuestra revolución son los brazos abiertos, no los puños cerrados. Winston Churchill pronuncia su famoso discurso sobre el telón de acero, palabra que ha pasado a ser algo muy típico del siglo XX, ¿no? Y él dice que con el telón de acero se abre la larga etapa de la Guerra Fría entre el mundo del comunismo y el mundo occidental. El Sevilla se proclama campeón de la Liga de Fútbol. Muere el gran economista británico John Maynard Keynes, considerado por George Bernard Shaw como uno de los grandes prosistas ingleses de este siglo. Es curioso, ya Bernard Shaw, que alcanzó, yo creo que sobre todo en las primeras décadas de este siglo, una fama como probablemente no la ha vuelto a tener ningún escritor, se va olvidando como tantos y tantos otros, que es el caso de Somerset Maugham, de tantos escritores estupendos. Bernard Shaw, lo que decía prácticamente, era siempre noticia de primera página en los periódicos. Digamos que también en el año 1946 Joe Louis retiene su título de campeón de los pesos pesados al vencer por KO a Billy Conn en Nueva York. Tuvo un récord tremendo durante muchos años, siguió siendo campeón imbatido. Los ingenieros de la marca de discos Columbia inventan el microsurco, que es otro de los grandes hallazgos del siglo XX. Se estrena en París con 7 años de retraso, ya que está rodada, como saben ustedes, el año 40. Ciudadano Kane, que tardará otros 20 años más en actualizarse en España. La película es elegida en el año 62, la mejor de la historia del cine, y desde entonces viene así sucediendo en la revista Sight and Sound, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que está considerada como el emblema del siglo XX, aunque ya muy seguida de cerca por Centauros del Desierto, por Vértigo, en fin, que las cosas, como diría mi amigo David Mamet, cambian. En Estados Unidos triunfa la novela satírica de George Orwell, Rebelión en la Granja. Stalin censura La conjura de los boyardos, segunda parte de Iván el Terrible, del cineasta Sergio Mikhailovich Eisenstein, que le amargan la vida todo lo posible en los últimos años y lo tienen de tal forma que yo puedo decir que al final de los años 70, ¿no? 70, que es mucho más curioso, estuve en la Unión Soviética, me llevaron a los estudios Soves de Moscú y no había ningún retrato de Eisenstein. Y yo le dije, pero ¿y Eisenstein? Había otro, estaba Dovzhenko, Pudovkin, y dijeron, no, bueno, no lo consideramos importante. Y dije, hombre, yo no me mataría por algunas películas de Einstein, pero es el señor que ha hecho películas como, no sé, como La Huelga, como El Iván el Terrible, como El acorazado Potenkin, y ellos